Tocayos, en el túnel de la frialdad presento El duende y los 5 deseos malditos. Queridos oyentes, tengo para ustedes una vieja historia bastante conmovedora. Un relato que hará que sus carnes se estremezcan y las emociones decaigan por completo, dejando hacia un costado la vanidad de sus deseos. De niño, junto con mi madre, mi padre, mi hermanita Jenny y nuestro viejo perro Loki, vivíamos bajo las faldas delgadas de un barranco, más o menos a 40 minutos de distancia de la cabecera municipal. Teníamos allí un pequeño rancho, construido con tejas de barro asado y paredes en madera, pero las ventanas eran nuevas, construidas en hierro forjado y vidrios transparentes. Una tarde, cuando el destello del horizonte se disponía a ser absorbido por la negrura de la noche, mi padre, quien ya era un hombre de avanzada edad, se montó en su caballo y se marchó hacia el pueblo, donde compraría algunos de los víveres que ya se habían terminado. Mi madre, muy enferma y como pudo, se quedó en la cocina preparando los alimentos para la cena. Pero de un momento a otro mi perro comenzó a ladrar. Ladraba y ladraba de una forma descontrolada. Yo, de inmediato abrí la puerta de la casa y sin parpadear trataba de observar hasta el más mínimo detalle. Como a 20 metros de distancia desde el pórtico de la propiedad había un espeso bosque lleno de árboles frondosos y matorrales por doquier. Mi perro continuó inquieto y observaba fijamente como si algo o alguien lo espantara, aunque en ningún momento salió a correr y tratar de atrapar al intruso, ya que su olfato lo había perdido por completo desde hace mucho tiempo. La verdad, por un momento llegué a sentir un frío intenso que hacía que mis huesos y mis carnes se congelaran. De inmediato, cuando el perro terminó de latir, un silencio muy profundo paralizó nuestro momento. El aire se detuvo al igual que las ramas de los árboles. Fue un episodio muy extraño que quedó plasmado en mis recuerdos. Después de ese momento, mi madre con un fuerte regaño me obligó a meterme en mi alcoba para realizar algunas tareas de la escuela. Solo habían transcurrido aproximadamente 20 minutos cuando mi madre desde la cocina lanzó un fuerte grito de terror. «Dios mío», dijo. Yo, sin hacerme esperar y como un loco, salí del fondo de mi cuarto y en un solo segundo ya estaba al lado de mi madre. Ella se encontraba sentada en el piso con parte de su cabeza inclinada en medio de sus piernas y con sus manos tapaba sus oídos. Cuando le pregunté a mi madre qué había sucedido, lo único que repetía una y otra vez era horrible, era horrible. Después de transcurridos un par de minutos, un fuerte galopeo se escuchó. Era mi padre, quien regresaba del pueblo con una lona blanca encima del lomo del caballo. Una vez mi madre observó a mi padre, sintió un fuerte alivio. Se levantó del piso y se arrojó en sus brazos. Lloraba y lloraba sin parar. Mi padre, preocupado, preguntaba qué le había sucedido. Ella solo respondió: estaba preparando la comida y de pronto un golpeteo suave yo escuché. Por un momento creí que algún tipo de roedor se había metido por debajo de la estufa. Sin pensarlo, levanté algunos trastes, pero nada. Luego pude observar a través de la ventana que la noche había caído por completo, aunque yo ya tenía el bombillo del lugar encendido. Una vez cerré aquella ventana y me dispuse a bajar las ollas de la hornilla. De nuevo el golpeteo yo escuché, pero esta vez no era tan fuerte. Era algo muy pausado y diferente, muy parecido como cuando las mujeres tienen las uñas de sus manos muy largas y tocan el cristal. Cuando de nuevo me acerqué muy lentamente hacia la ventana, en la parte externa de la casa estaba allí parado un ser endemoniado de muy baja estatura. Sus ojos enceguecidos y abiertos eran cubiertos por 2 enormes cejas desordenadas, una nariz demasiado puntiaguda y por fuera de su boca ajada y arrugada, 4 inmensos dientes afilados se mostraban. El ruido que escuché momentos atrás no era nada más ni nada menos que unas alargadas uñas putrefactas rayando el cristal de la ventana. Después de esto mi cuerpo no me respondió. Como más pude, logré inclinarme hacia el piso y doblada terminé.
Una vez mi madre concluyó, mi padre entre dientes dijo: maldito duende. Tomó una peinilla sin filo que tenía colgada en la pared. Luego la rastrilló contra una roca que se encontraba postrada fuera de la casa. Lanzó algunas plegarias con rencor y de nuevo entró a la casa. Aquella noche fue demasiado terrorífica para mí. Al día siguiente, el aspecto de nuestro caballo que se encontraba pastando en el antejardín de mi vieja casa era algo diferente. Al acercarme pude comprender que los cabellos de su lomo habían sido recogidos y convertidos en innumerables trenzas muy delgadas y cortas, mientras que los pelos de su cola habían sido tejidos y convertidos en una larga greña. Mi padre afirmaba que un endemoniado duende estaba ensañado con algo o alguien de mi casa. Después de haber escuchado las aseveraciones de mi padre, de inmediato yo pensé en mi hermana menor. Creí que aquel demonio trataba de alguna forma apartarla de nuestras vidas de nuevo, ya que tiempo atrás por poco muere, puesto que la patada de una yegua en su rostro casi le cuesta la vida, y por falta de dinero, la cirugía que debían de practicarle de reconstrucción facial nunca se pudo realizar. Por lo tanto, era inaceptable de que algo malo le pasara de nuevo. En las noches antes de dormir, aquella imagen en mi mente me atormentaba por completo. Yo solo tenía 15 años y nunca había tenido que atravesar por algo parecido. Todas las mañanas cuando colocaba mis pies descalzos sobre el piso frío, muchas monedas que no logré identificar su nacionalidad estaban arrojadas en los rincones y por debajo de mi cama. Pero un día de tantos, todo eso cambió. En horas de la tarde, como era de costumbre, venía de la escuela por el camino real que conduce hasta mi casa. Estaba completamente solo y desde los matorrales espesos alguien arrojaba pequeños dados nuevos que caían hacia 2 o 3 metros de distancia delante de mí. Recuerdo que antes de iniciar el recorrido hacia mi casa, un sol enorme y radiante se postraba en lo más alto del universo. Pero después de encontrarme con dicha situación inesperada, la tarde se opacó y las nubes oscuras ocultaron la luz del día. De un momento a otro un silbido atronador escuchó mis oídos, que hizo que colocara mis manos sobre ellos. Perdí el equilibrio y mis rodillas se doblaron, quedando mi cabeza inclinada hacia el piso. Cuando levanté mi cuerpo y me erguí para continuar mi recorrido, algo extraño sucedió. Ya no había un solo camino hacia mi casa, sino por el contrario, habían 3 demasiado parecidos. Confundido y triste, no sabía qué pensar. Primero, no podía comprender qué había sucedido. Era como si mi realidad se hubiese distorsionado por completo, pero bueno, ahí estaba. Por lo tanto, debía asumirlo. Sin pensarlo 2 veces, tomé el camino que creí que era el correcto, ya que mi instinto lo decía. Pero cada vez que daba pasos largos, me agitaba demasiado y no avanzaba. Veía que estaba parado en el mismo lugar desde donde inicié mi recorrido. La desesperación me abrumó. Pensé que mi mente se estaba desquiciando y no era bueno para mí, ya que mi madre empezaría a preocuparse. Después de un par de segundos, la tarde se ocultó y ni siquiera el camino pude ver. Por ese motivo, habiendo perdido por completo mi sentido de la ubicación, decidí sentarme en medio del camino. Agaché mi cabeza. Cuando de nuevo la subí, el camino ya no estaba. Ahora se encontraba en medio de una extensa mata de guaduales con sus tallos enredados, sin una sola salida visible. De inmediato me rompí y empecé a llorar. Gritaba de desesperación. Sujetaba con mucha fuerza aquellas guaduas tratando de buscar, así fuera un solo orificio, para lograr escapar. Pero fue imposible. Creo que por mucho tiempo lo hice, sin obtener a cambio nada. Antes de que la aurora floreciera en el alto cielo, un destello de luz perpetua apareció e hizo que mis ojos se encandelillaran por completo. Una vez iba recuperando la visión, pude observar que había un hombre pequeño en pie, enfrente de mí, pero solo su silueta podría ver. Luego dijo: no llores, muchacho. Solo soy un pasajero del tiempo. He vivido por más de 1 milenio, pero lamentablemente para mí, cada 100 años mis órganos internos y externos envejecen. Te encuentras hoy aquí, ya que eres el elegido para lograr que, con tu sacrificio, yo pueda continuar con mi existencia.
Sé perfectamente que tu madre se encuentra demasiado delicada de salud. Casi está al borde de la muerte. Tu padre y toda tu familia en este momento atraviesan una penosa y difícil situación económica. También sé que tu hermana menor no ha podido recuperar su belleza y esplendor, no porque no lo desee, sino porque no posee los medios para hacerlo. No basta con decirte que has deseado durante gran parte de tu vida que tu hermosa mascota recupere su olfato y con ello parte de su vida. Por todo lo anteriormente dicho, tengo un trato para ti. Te concederé 5 deseos sin restricciones. No importa que me pidas, lo concederé. 1 cada 2 años, pero a cambio de ello y de la misma forma, te quitaré 5 de tus sentidos. Por cada sentido que me otorgues, yo seré más joven. De esta forma garantizaré mi existencia en este mundo durante un siglo más, y con ello podré perturbar la existencia de los hombres. Ya que mi trabajo en esta vida es avivar las guerras y garantizar su propia destrucción. Ahora dime, ¿qué piensas, querido amigo? Con voz burlona dijo. Cuando escuché esta propuesta, la verdad me aterré de inmediato. Pensé que no deseaba obtener algo a cambio de mis sentidos más preciados. De primera mano comprendí que este ser endemoniado era cruel y malvado, que lo único que deseaba era tener vida material y poder continuar impartiendo perversidad en el mundo. Sin pensarlo 2 veces, le manifesté que no deseaba su propuesta, pero este refutó diciendo: te di la opción, pero no es opción, una negativa de tu parte. Si no aceptas mi propuesta, no solo haré que tu madre muera antes de su tiempo, sino que también me llevaré a tu hermanita. No la volverás a ver jamás, y tu padre de tristeza y soledad quedará consumido en sus recuerdos. Te dejaré sin nada, tú decides. Después de que aquel ser maligno pronunció tantas amenazas, yo bajé mi cabeza y acepté. El primer deseo que el duende maligno me otorgó fue la salud completa de mi madre, pero a cambio se llevó el sentido de mi tacto. Después de regresar a mi pobre hogar, pude observar a mi madre con un semblante diferente. Estaba viva y era feliz. Reía a carcajadas y las dolencias que a diario la atormentaban solo se esfumaron. Yo la verdad ni siquiera me atreví a preguntarle, ya que con solo ver la piel de su rostro rozagante, era muy feliz. Jamás le manifesté a mi familia el pacto que había realizado con dicho ser endemoniado, ya que era una regla de juego la cual no podía romper. Pensaba que ya yo no era el mismo. Mi cuerpo no podía sentir ni siquiera la más leve caricia de mi madre o la brisa del viento. Era como haber perdido el deseo por la vida. Aquel sentir corporal había desaparecido por completo. En ese instante pensé que mi calvario había iniciado y que se terminaría solo cuando mi cuerpo se hubiese convertido en un saco lleno de huesos, infectado y maloliente al olfato de los carroñeros. Durante los 2 años siguientes traté de superarlo y aprender a vivir con ello. Cuando llegó el momento de pedir mi nuevo deseo, quise enfocarme en la riqueza. Ya no soportaba la vida miserable que llevaba al lado de toda mi familia. Dicen que el dinero no lo es todo, y estoy de acuerdo, pero sí te otorga seguridad, alegría y un alto nivel de paz y tranquilidad. Pero quizás por un momento logré olvidar con quién había hecho un trato. De este ser endemoniado se podía esperar cualquier cosa, menos una buena, pensé. Cuando el duende malvado me otorgó mi segundo deseo, no podía creer lo que mis ojos apreciaban. El viejo rancho donde viví junto con mi familia gran parte de mi vida solo se esfumó. Ahora, aquella propiedad se había convertido en algo maravilloso. Una hermosa hacienda con cientos de cabezas de ganado, vacas lecheras y animales por doquier. En el centro de las tierras, una maravillosa y colorida casa de 2 pisos construida con gruesos y fuertes bloques de concreto, adornada a su alrededor por hermosos jardines y atravesada por un cristalino riachuelo. La verdad, era esplendoroso ver cómo aquella vida de miseria simplemente había quedado sumergida en el olvido. Mis padres y mi hermanita estaban anonadados. No tenían ni siquiera una sola pregunta para hacer. Solo disfrutaban de las cosas buenas que les pasan. A cambio de este maravilloso deseo, el malvado duende se llevó el sentido de mi gusto. Los deliciosos banquetes que eran servidos en los comedores de la sala de mi casa
Una vez llegaban a mi boca se convertían en trozos de cartón, sin sabor alguno. Con la pérdida de ese sentido logré comprender que el gusto no solo es para percibir sabores, sino que también con ese sentido podemos degustar con nuestros ojos las cosas buenas y repudiar de la misma forma las cosas que pensamos que no son tan buenas para nosotros. Ahora todo esto se fue. El maldito duende malo de nuevo se había salido con la suya. Después de empezar a vivir como un completo zombie durante 4 años, cohibido de 2 de mis órganos más importantes, mi mente solo se podía concentrar en mi tercer deseo. Y esta vez comprendí que mi hermana menor por mucho tiempo había sido infeliz, viviendo con una apariencia atropellada por la vida. Deseaba que ella fuera feliz de verdad, luciendo un rostro bello y esbelto, como era el que tenía antes de sufrir el accidente. Por este motivo mi deseo fue belleza absoluta para mi hermanita. Creo que desde aquel instante todo para ella cambió. Por más malo que pareciera el duende maldito, algo bueno había logrado hacer. Mi hermana era demasiado importante para mí y toda mi familia, ya que su angustia y tristeza carcomían nuestras almas diariamente. Desde que recuperó su belleza, aquella mujer fue alguien diferente. Nunca más se recluyó en su oscuro cuarto. Salió hacia la luz del día con el único propósito de mostrarle al mundo su belleza, simpatía y esplendor. Toda mi familia se sentía complacida. Creían que todo lo bueno que les estaba sucediendo solo era porque lo merecían, pero no era así. Nunca se consigue absolutamente nada sin dar a cambio algo. Después de este tercer deseo sentí que mi vida se estaba terminando, pero eso no importaba, ya que para mí era mucho más importante la felicidad de mi familia que mi propio bienestar. Con la pérdida de la vista nunca pude observar ni siquiera el rostro de mi hermana, pero al menos aún me quedaba el sentido del oído. Escuchaba cómo manifestaba gritos que los jóvenes le cortejaban a diario. Eso la hacía feliz. Solo me quedaban los sentidos del oído y el olfato, pero no podía olvidar la necesidad que durante muchos años mi perro Loki había tenido. Su olfato no le servía para nada, puesto que desde algún tiempo atrás lo había perdido por completo. Sabía perfectamente que en los próximos años perdería el sentido del olfato. Por tal motivo, mi siguiente deseo fue que el duende le devolviera el mismo sentido a mi perro. Una vez lo consiguiera, mi mascota me serviría de guía para poder desplazarme. Dependería de él hasta el resto de sus días. Con el tiempo solo contaba con el sentido de mi oído. Era lo único que me quedaba. Con él podía escuchar todo lo que a mi alrededor sucedía. Mis padres no lograban comprender qué me estaba ocurriendo. Veían cómo mi salud y mi vida se estaba terminando. Gastaban grandes sumas de dinero en médicos, curanderos y personas que vociferaban ser los mejores para solucionar dichas dificultades, pero nadie lograba entender qué me estaba sucediendo. Algunos creían que la pérdida de mis sentidos era por causa de un terrible hechizo desconocido. Nadie se llegó a imaginar lo que de verdad era. Transcurridos los 2 últimos años, desde que el duende malvado me había concedido mi cuarto deseo, este de nuevo apareció. Él decía verse completamente joven. Las arrugas de su rostro habían desaparecido por completo. La cortina de humo que reflejaban sus ojos se había esfumado y a cambio de ello se vislumbraban 2 enormes y redondas vistas de color azul claro. Ese ser se sentía complacido y feliz por su aspecto corporal. Yo mientras tanto solo escuchaba y mantenía callado, aturdido, quizás por mi ignorancia y completa estupidez, pero bueno, era responsable de mis actos y comprendía que fue mi decisión entregar todos mis sentidos a cambio de algo más. El duende malvado preguntó cuál era mi siguiente deseo a cambio del sentido de mi oído. Yo le respondí que antes de contestarle quería saber cómo lograba cumplir los deseos, que quería comprender cuál era el truco de su maravilloso talento. Antes de responder me dijo: los humanos se vislumbran con el brillo del metal preciado, se deleitan con la exquisitez de sus manjares. El ruido abrumador los entorpece y los hace presos de sus deseos.
La riqueza representada en cosas materiales les hace perder el sentido de sus vidas. Ustedes creen lo que ven y escuchan. Son muy fáciles de engañar. La realidad del mundo es algo completamente diferente a lo que sus ojos aprecian. Lo verdaderamente importante es la realidad. Lo contrario a aquella realidad transformada en cosas maravillosas, tesoros escondidos, belleza, miles de formas materiales que se presentan ante sus ojos con el único fin de que puedan dejar de lado sus propias existencias solo por conseguirlas. Preguntas: ¿cuál es el truco para cumplir todos tus deseos? Es sencillo. Te doy lo que a otros les sobra, migajas de la nada. Cuando el duende terminó de hablar, yo le expresé que había llegado el momento para pedir mi último deseo. De nuevo dijo: pide lo que quieras. Lo que yo quiero con todas las fuerzas de mi corazón es que me otorgues toda la sabiduría del mundo. Sin dudar lo pronunció: ¿estás seguro de tu deseo? Sí, estoy seguro, contesté. Es tuyo. Después de unos segundos, mis sentidos ya no eran tan importantes, ya que no los necesitaba. Con la sabiduría que tenía podía verlo todo, escuchar lo que deseaba, oler, saborear y palpar el mundo entero. Consideré que ni siquiera mi cuerpo era útil. Me encontraba por encima del bien y del mal. Ahora mi esencia no provenía de mi cuerpo material. Mi alma, mi espíritu y mi mente se habían confabulado consiguiendo convertirse en algo que estaba más allá del universo, donde todo solo es paz y constante armonía. El duende, antes de marcharse, giró su cabeza y con una sonrisa ataviada expresó: tus sentidos nunca los necesitaste, solo los entregaste por conseguir que alguien más fuera feliz. La vida te ha premiado por tus fuertes actos de bondad. De tus deseos depende tu destino. Disfruta de tu vida y tu existencia. Lograste comprender que no todo es como parece. Creíste que era un duende malvado. No lo era. Solo soy una calamidad necesaria para que los hombres logren comprender lo que de verdad desean. Ahora te encuentras por encima del mundo material. Eres un ser divino, superior a todo lo existente. Sé feliz. Después de que el duende terminó de hablar, simplemente despojé mi cuerpo material de mi ser y trascendí hacia los confines del universo. Hoy he logrado comprender que no todo es como parece. No existen seres buenos o malos. No existen cosas buenas o malas. No existen actuaciones buenas o malas. Lo verdaderamente importante solo es la concepción que tú tienes del mundo. Fin.